la verdad que pensar en indicadores puntuales, cada persona tiene conductas y tiene formas de manifestar o indicar justamente esta problemática en su salud mental. Y la verdad que no hay indicadores puntuales que nos lleven a pensar que esa persona, si hay algunos como un poco más visibles, ¿sí? Porque a veces las personas nos indican puntualmente que están transitando una depresión o que están atravesando una crisis o un duelo o una situación de quizás mucha problemática en sus vínculos, en su familia, cuestiones así, pero empiezan a veces como a aparecer nada, una vida súper feliz y contenta. La otra vez veíamos, justamente buscábamos en todos estos días y veíamos algunas cosas en las redes que justamente en realidad no hay ningún indicador a veces, y la gente, en realidad el proceso va internamente, por eso hablamos del suicidio como una problemática de la salud mental. Entonces, a veces sí, se suele coincidir con estas cosas y no siempre se suele dar así. A veces hay otras. Pero, a ver, por lo general se dan que sí y, no sé, empiezan a aparecer conductas o indicadores que quizás hablan de la muerte o señalan ciertas temáticas o son reiterativos con ciertos comentarios respecto a ellos, a la negatividad hacia quizás alguna actividad o lugares que dejan de frecuentar, personas que dejan de ir o quizás asisten demasiado, pero puntualmente indicando eso. Por eso digo, a veces es tan subjetivo hablar de salud mental, el indicador es tan particular de cada sujeto, de cada persona, entonces muchas veces los indicadores van a tener que ver con la característica o la patología puntualmente con la cual nos estemos enfrentando en esa persona. Factores de riesgo, esto que decíamos recién, por ahí los cambios, las crisis vitales, situaciones que tengan que ver justamente con una patología, con una sintomatología que tiene que ver con el estado de su salud mental, puede ser depresión o no, a veces son depresiones que justamente uno puede ver visiblemente por las características, esto que uno siempre piensa en el encierro, en que ya fobias, hay muchas cuestiones que internamente pueden pasar, pero también hay otras externas que tienen que ver con la vida. A veces grandes factores de estrés, grandes situaciones, estresores que pueden provocar justamente la inestabilidad de la salud mental, emocionalmente inestable, y que eso provoque este tipo de conductas. A veces no es que es hereditaria la conducta suicida, la resolución del problema es como el ejemplo que yo tengo en mi familia y muchas veces tomo este referente familiar que se suicidó anteriormente y eso también puede ser un indicador, pero como les digo, no es algo hereditario, sino que a veces eso es un indicador que esta persona puede tomar al suicidio como un recurso para justamente para terminar con el problema que está sucediendo, que le está aconteciendo a él en ese momento. Bueno, obviamente indicadores de cambio de alimentos, cambios de humor, irritabilidad, cambios en su conducta en general, en la falta de hábitos, que a veces en la higiene o qué sé yo, las personas cambian mucho y dan muchos indicadores, hay otras que no, por eso te digo, eso va a depender mucho de quién estemos hablando puntualmente. Bueno, ¿qué tanto influyen las redes sociales? Más hablamos, más prevenimos. Yo soy una convencida de eso, de que no solamente en el suicidio, sino en la salud mental. Hablar informa a la gente, hablar a veces justamente nos ayuda a informarnos, a prevenir, a que hablar de la muerte es hablar de un tabú, hablar de suicidio, enseguida nos lleva a pensar en muerte, en catástrofe, en una situación que se convierte en un caos en la familia, en la gente que rodea a esa persona que toma esa decisión, que creo que es una decisión no para terminar con su vida, sino entendiendo de que no encontró las formas de poder pedir ayuda y salir de la situación del problema que está sucediendo. Entonces me parece que más hablamos, más prevenimos, más nos informamos, más prevenimos, y me parece que los medios en eso son de gran utilidad, nos pueden ayudar,
porque muchas personas tienen mucho miedo de hablar de suicidio, de conductas, de muerte, de salud mental, y yo creo que a veces escuchar notas, saber que yo puedo preguntarle a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un compañero de trabajo, che, ¿te pasa algo? ¿Estás triste? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Querés que te dé un abrazo? ¿Querés que llame a algún familiar que te acompañe? Lo veo que no está bien, lo veo que no está comiendo, estos indicadores que hablábamos antes. Vos decís, che, capaz que yo no tengo el vínculo para poder acercarme y contener, o capaz sí, y solo necesita de un abrazo o de una compañía, o puedo hacer un llamado a alguien que sí esté cercano a esa persona y nombrarle lo que yo estoy notando, y me parece que eso a veces, si lo escucho en las redes, me da la seguridad para poder hacerlo y para poder quizás prevenir. Entonces los medios para mí son 100% útiles en esta situación. Bueno, ¿ha crecido esta problemática en los últimos años o es más la visibilización en redes sociales, en medios de comunicación, como dijimos recién, que hacen que uno note que se ve más esta situación? Yo creo que, no sé el porcentaje y en números exactamente si ha crecido o no, pero sí entiendo que hay una población o hay una problemática que se apega también a esta problemática de salud mental, que son las drogas. Y a veces el ritmo justamente de aceleración de la vida, el ritmo muchas veces que tienen que ver con conductas de riesgo a las que se exponen los adolescentes y que viene muy apegado a la problemática de las drogas, y que justamente en esa situación me parece que también acontecen o se suman las problemáticas del suicidio. A veces justamente por no poder consumir, por estar en abstinencia o por estar en un estado demasiado alto en el consumo, a veces aparecen estas conductas suicidas o conductas de riesgo que llevan a un suicidio inevitablemente.